Muy buenos días, un gusto de saludarles a todas y todos en la prosecución de nuestro curso. El día de hoy nos corresponde que estudiemos lo que dice relación con el módulo correspondiente a los derechos y obligaciones del funcionario. Derechos y obligaciones del funcionario que corresponde al módulo sexto. En esta oportunidad no voy a seguir el orden que, ¿no es cierto?, aparece, sino que todo lo que tiene que ver con asuntos prácticos lo dejaremos para el final del curso. De esta manera vamos a seguir solo con los contenidos teóricos. Y como ya es, ¿no es cierto?, costumbre, vamos a compartir nuestra diapositiva para examinar los tópicos que corresponden entonces a este módulo, que insisto, no vamos a seguir el orden correlativo, sino que para efectos didácticos y para efectos de la clase, entonces vamos a seguir abocándonos estrictamente a lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo teórico, ¿sí? Así que este módulo tiene que ver con los derechos y obligaciones del funcionario que están contenidas en la propia ley. Es curioso que en este tiempo se dé mucho énfasis, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con los derechos, pero se resta esa importancia a lo que tiene que ver con las obligaciones. Y por supuesto que todo funcionario, ¿no es cierto?, de la administración pública, y sobre todo de áreas, ¿no es cierto?, tan sensibles como la salud, están sujetos a obligaciones. Y también tienen derechos. Y esos derechos deben ser conocidos, deben ser respetados, deben ser difundidos. Los funcionarios tienen que conocer a cabalidad cuáles son, ¿no es cierto?, sus derechos, cómo pueden también defender, ¿no es cierto?, aquellas cosas que le parecen injustas, aquellas cosas que le parecen, ¿no es cierto?, impropias, y tener esta certeza jurídica, ¿no es cierto?, de conocer cuáles son sus prerrogativas, conocer cuáles son, ¿no es cierto?, aquellos elementos que le permiten poder defenderse ante una situación determinada, ante una situación ilegal, arbitraria, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que tiene que ver con el derecho, en primer lugar, a la estabilidad. Derecho a la estabilidad. Esto está en el artículo 16. Y el artículo 16 señala que aquel personal que es contratado en forma indefinida, recuerden ustedes que este personal que es contratado en forma indefinida pasa a formar, ¿no es cierto?, parte de la carrera funcionaria, previo concurso público, etcétera. Y este personal entonces tiene un derecho que es fundamental, que tiene que ver con la estabilidad en sus funciones. El derecho a la estabilidad en sus funciones. Estabilidad significa permanencia. Estabilidad significa que el funcionario puede desarrollar sus funciones de manera segura, ¿sí?, sabiendo de que no va a ser desvinculado, su relación laboral no terminará por un motivo discrecional, antojadizo, arbitrario de la autoridad, sino más bien toda relación laboral solamente podrá ser terminada invocando alguna de las causales que la propia ley señala, ¿sí?, de manera taxativa. Es la ley entonces la que regula la manera en que esta estabilidad va a ser interrumpida, va a ser terminada por alguna de las causales de término de contrato, que la propia ley entonces esgrime. Pero insisto, si no se cumplen una de esas causales, por lo tanto, todo funcionario puede prestar sus servicios de manera pacífica, tranquila, sabiendo de que no será desvinculado, insisto, por un motivo antojadizo, arbitrario o ilegal. Entonces, el personal contratado en forma indefinida tendrá derecho a la estabilidad en sus funciones y su relación laboral solamente terminará por alguna de las causales señaladas en esta ley. Estas causales las vamos a estudiar de manera lata en uno de los siguientes módulos, ¿sí?, que nos referiremos en particular a cada una de estas causales y las vamos también a explicar, ¿sí? Pero este es entonces un derecho fundamental, primer derecho que tienen, ¿no es cierto?, los funcionarios de la APS, ¿sí? Ahora, veamos
lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el permiso con goce de remuneraciones. Este permiso con goce de remuneraciones está regulado en el artículo 17. Señala que los funcionarios podrán solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos particulares, hasta por 6 días hábiles en el año calendario, con goce de sus remuneraciones. Entonces, el primer permiso que señala la ley es un permiso que tiene que ver con la ausencia de las labores, ausentarse de las labores, y tiene que ver con motivos particulares. O sea, es motivo, ¿no es cierto?, que solamente es conocido por parte del solicitante, de quien pide el permiso, del funcionario. Y la ley señala un tope, dice hasta por 6 días hábiles en el año calendario, o sea, 6 días anuales. Pero ¿qué es lo que tiene especial, ¿no es cierto?, estos permisos? Estos permisos son con goce de remuneración, ¿sí? Entonces, a pesar de la ausencia de labores, sin embargo, ¿no es cierto?, el funcionario seguirá percibiendo su remuneración, tal como si hubiese asistido, ¿no es cierto?, a sus labores. Pero el tope que señala el legislador es hasta 6 días hábiles en el año calendario. Ahora, estos permisos también, la ley, ¿no es cierto?, señala que podrán fraccionarse por días o medios días y serán concedidos o denegados por el director del establecimiento según las necesidades del servicio. Por tanto, estos permisos pueden solicitarse de manera, ¿no es cierto?, completa, un día completo, o mediodía. Y se le concede la facultad al director del establecimiento de poder conceder o denegar. ¿Con base a qué? Con base en las necesidades del servicio. Por lo tanto, el director no está obligado a conceder el permiso, porque la ley lo faculta también para denegarlo, o sea, para decir no concedo el permiso. Pero esa negativa, por supuesto, la aceptación del permiso, ¿no es cierto?, o la autorización, no necesita fundarse, obviamente. Pero la denegación o la no autorización de ese permiso tiene que fundarse en las necesidades del servicio. Por supuesto, ¿no es cierto?, que en esta ya más de 2 años de pandemia, evidentemente de que esto de la necesidad del servicio cobra una relevancia importantísima por la saturación, ¿no es cierto?, tanto de los servicios de salud como, ¿no es cierto?, de la atención primaria. Evidentemente que ha habido una saturación considerable, exponencial. Por lo tanto, esta expresión, necesidades del servicio, este elemento tan importante, hoy más que nunca cobra una relevancia, ¿no es cierto?, muy, muy importante. Continuamos. Tenemos asimismo el permiso sin goce de remuneraciones. La ley establece que también podrán solicitar sin goce de remuneraciones, por motivos también particulares, hasta 3 meses de permiso en cada año calendario. ¿Sí? Hasta 3 meses de permiso en cada año calendario. O sea, un tope de hasta 3 meses, puede ser menos, pero lo importante de esto es que ahí el funcionario no va a percibir entonces por aquellos días de ausencia laboral, no percibirá su remuneración porque es un permiso sin goce de remuneración, ¿sí? Para motivos particulares, obviamente, ¿no es cierto?, han habido, también es frecuente, trámites, ¿no es cierto?, o solicitudes que se fundan en una ausencia prolongada, motivos de salud, etcétera. Entonces, evidentemente de que es un permiso también que se recurre a él. Bueno, en cuanto al feriado, el artículo 18 señala que el personal con más de un año de servicio, con más de un año de servicio, o sea, quedan excluidos, ¿no es cierto?, aquellos que no se puede computar este año de servicio. Más de un año de servicio tendrá derecho a un feriado con goce de todas sus remuneraciones.
tendrá derecho entonces a un feriado con goce de todas sus remuneraciones. Esta, ¿no es cierto?, llamada comúnmente vacaciones, ¿no es verdad?, pero es feriado legal, ¿sí? Es el término legal. Y obviamente lo más relevante acá es que este feriado es, ¿no es cierto?, con goce de todas, dice el legislador, todas sus remuneraciones. Todo lo que consideramos remuneración, como ya lo vimos, ¿no es cierto?, en un módulo anterior, todos estos elementos tienen que continuar siendo pagados a pesar, ¿no es cierto?, de el funcionario encontrarse haciendo uso de su feriado legal. Pero todos y cada uno de esos elementos que vimos que entendíamos por remuneración, que eran 3, ¿se acuerdan? Y lo vimos módulo anterior, deben seguir siendo integrados o siendo parte de la remuneración de, el funcionario. Y acá hay algunas disquisiciones, algunos distingos respecto, ¿no es cierto?, de la antigüedad del funcionario. Y el feriado corresponderá a cada año calendario y será de 15 días hábiles. 15 días hábiles. La ley señala también, ojo con esto, de que el sábado no se va a considerar, ¿no es cierto?, como día hábil para estos efectos, para computar precisamente, ¿no es cierto?, el feriado. Entonces, el feriado corresponderá a cada año calendario y será de 15 días hábiles para el personal con menos de 15 años de servicios. Esta es la primera regla, ¿no es cierto?, respecto del feriado. 20 días hábiles para el personal con 15 o más años de servicios. 15 o más años de servicios se incrementa a 20 días hábiles. Y menos de 20 y de 25 días hábiles para el personal que tenga 20 o más años de servicios. También ahí hay un incremento. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la antigüedad del funcionario, los años de servicios. Sí, que ahí se incrementa, ¿no es cierto?, a mayor antigüedad, más días, por tanto, de feriado. Y claro, para estos efectos no se considerarán como días hábiles los días sábados y se computarán los años trabajados en el sector público en cualquier calidad jurídica. ¿Sí? En cualquier calidad jurídica se va entonces a computar los años de servicios, de prestación de servicios, ¿sí?, o los años trabajados. Esto es importante destacar entonces que el día sábado no se considerará como día hábil, para efectos entonces de computar los días de feriado. También la ley señala algo importante que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las necesidades del establecimiento, las necesidades del servicio, del establecimiento. Recuerda que delante lo dijimos, respecto de del otorgar o denegar, ¿no es cierto?, los permisos, ¿se acuerda? Bueno, con el feriado pasa algo similar. Dice la ley que cuando las necesidades del establecimiento lo requieran, el director podrá anticipar o postergar la época del feriado. Pero fíjese usted que aquí el legislador utiliza dos términos importantes: anticipar o postergar. Pero respecto de los permisos, el legislador utilizaba otra expresión, que era denegar, o sea, no autorizar, ¿sí? En base a la necesidad, ¿no es cierto?, del servicio. Tiene que ser fundada. Pero acá no habla de denegar, la ley habla de anticipar o postergar. Es distinto. La época del feriado, de la solicitud, ¿no es cierto?, del feriado, a condición de que o sea, el feriado que se está solicitando, quede comprendido dentro del año respectivo, salvo que el funcionario pidiere expresamente hacer uso conjunto de su feriado con el que le correspondiere al año siguiente. Entonces, este es un derecho de opción que tiene el funcionario. El funcionario puede pedir expresamente hacer uso conjunto de su feriado actual, del año presente,
más el feriado que, ¿no es cierto?, le pudiese corresponder, o que le corresponde, al año, ¿no es cierto?, siguiente. ¿Sí? Esto con motivo del anticipo o postergación de su feriado, por la necesidad del establecimiento. Que el director diga, mire, nosotros estamos en una situación muy compleja, tendremos que postergar, ¿cierto?, el feriado. Y atendido eso, entonces se podrá hacer esta solicitud de uso conjunto del feriado, tanto del año presente como del año, ¿no es cierto?, siguiente. Sin embargo, la ley señala un tope, sin embargo, no podrán acumularse más de 2 periodos consecutivos de feriados, ¿sí? Entonces, claro, sin embargo, no podrán acumularse más de 2 periodos consecutivos de feriados. No pueden acumularse más de 2 periodos consecutivos. O sea, es ese el tope, ¿sí? Respecto de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, acá tenemos el artículo 19. En materia de accidentes, en actos de servicio y de enfermedades contraídas en el desempeño de sus funciones, se aplicarán las normas de la ley 16.744, pudiendo las entidades empleadoras adherirse a las mutuales o mutualidades de empleadores a que se refiere dicho cuerpo legal, ¿sí? Entonces, en materia de accidentes de trabajo y enfermedades, ¿no es cierto?, profesionales o contraídas en el desempeño de sus funciones, ¿cuál norma se va a aplicar? La de la ley 16.744 de accidentes de trabajo y, ¿no es cierto?, enfermedades profesionales. ¿Sí? Esa es la ley que se va a aplicar entonces en materia de accidente en acto de servicio y enfermedades contraídas en el desempeño de sus funciones. Es una ley, ¿no es cierto?, muy conocida, muy difundida también. Esa es la ley que se aplica entonces tratándose también de los funcionarios de APS. Respecto de la licencia médica, el personal que se va a regir, ¿no es cierto?, por este estatuto tendrá derecho a licencia médica. Y esta licencia, acá el legislador da una definición de lo que entendemos por licencia médica, será entendida como el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de la salud en cumplimiento de una prescripción profesional determinada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el competente servicio de salud o institución de salud previsional en su caso. Durante su vigencia, la persona continuará gozando del total de sus remuneraciones. ¿Sí? Entonces, la licencia médica es un derecho que le asiste, ¿no es cierto?, a todos los trabajadores y especialmente, ¿no es cierto?, en este caso, a los funcionarios de APS. Y por supuesto, durante su vigencia, el funcionario continuará percibiendo el total de sus remuneraciones, sin lugar a duda. Tenemos también el permiso postnatal parental. La ley señala que el personal que se rija por este estatuto y que haga uso del permiso postnatal parental, que está regulado en el artículo 197 bis del Código del Trabajo, continuará gozando del total de sus remuneraciones durante dicho permiso. Lo dispuesto en los incisos cuarto, quinto y sexto de este artículo se aplicará en los mismos términos respecto de los trabajadores antes señalados que hagan uso del permiso postnatal parental. También, entonces acá la ley hace este reenvío al artículo 197 bis del Código del Trabajo, que regula lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los permisos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con prenatal, postnatal. Y acá el legislador garantiza o asegura también estos derechos a los funcionarios de APS. ¿Sí? Este también es un tópico, ¿no es cierto?, interesante que dice relación con la permuta de cargos. El artículo 20 de la ley señala que los funcionarios con contrato indefinido de una misma comuna podrán permutar sus cargos entre sí, siempre que se trate de labores de la misma categoría y que la entidad administradora dé su aprobación. Entonces, ¿cuáles son los dos requisitos que la ley señala en este artículo para permutar cargo?
Primero, que estemos ante un funcionario con contrato indefinido. Y en segundo lugar, que ambos funcionarios pertenezcan a una misma comuna. Pero la ley señala que las labores que se pretendan permutar tienen que ser de la misma categoría y que además la entidad administradora dé su aprobación. Por lo tanto, esta solicitud, ¿no es cierto?, permuta, queda supeditada entonces a la autorización o la aprobación de la entidad administradora, la cual puede denegar también, ¿no es cierto?, la solicitud de permuta de cargo. Y con estos mismos requisitos se podrá también permutar cargos entre distintas comunas, pero en este caso se requerirá de la aprobación de ambas entidades administradoras. También se mantiene el requisito, ¿no es cierto?, que el funcionario tenga un contrato indefinido, que, ¿no es cierto?, las labores sean de la misma categoría, pero aquí cambian las comunas. Un funcionario pertenece a una comuna, mientras que el otro funcionario pertenece a una comuna distinta. Y en este caso se requiere la aprobación no solo de la comuna del solicitante, ¿no es cierto?, sino que de ambas comunas, ¿no es cierto?, de parte de sus entidades administradoras. Ambas entidades deben dar su aprobación o no respecto a esta solicitud de permuta de cargo. Algunas, ¿no es cierto?, cosas respecto a las obligaciones funcionarias. El artículo 46 señala que los funcionarios serán calificados anualmente, evaluándose su labor y tendrán derecho a ser informados de la respectiva resolución. ¿Sí? ¿Cuál es el periodo, ¿no es cierto?, de calificación? Es anual. Los funcionarios serán calificados anualmente, evaluándose su labor y tendrán derecho a ser informados de la respectiva resolución. Este es un derecho que tienen los ciertos funcionarios, la obligación de, ¿no es cierto?, ser evaluado. Pero su derecho también es a exigir, ¿no es cierto?, que se le informe respecto de qué se resolvió o cuál fue su calificación, ¿no es cierto?, y el desglose de cada uno, ¿no es cierto?, de las categorías, de los ítems en los cuales el funcionario fue evaluado. Ahora, el funcionario tendrá derecho a apelar de la resolución de la comisión de calificación, recurso que será conocido por el alcalde, debiendo interponerse en el plazo de 10 días hábiles, contado desde la fecha de la notificación de la resolución. Entonces, dos derechos importantes que acá tiene el funcionario. Primer derecho, a ser informado respecto de la resolución que lo califica o que lo evalúa. ¿Sí? El funcionario tiene derecho a estar en conocimiento, ¿no es cierto?, tener a la vista la resolución con su calificación. Pero si el funcionario estima que dicha calificación no corresponde, ¿no es cierto?, o no se condice con su labor, con la evaluación de su labor, entonces el funcionario, la ley señala que tiene derecho a apelar de la resolución. ¿La resolución de qué órgano? De la comisión de calificación. Es la comisión de calificación la que evalúa, la que califica. Entonces, el funcionario puede apelar de esta resolución. ¿Y quién va a conocer de este recurso? El alcalde. Y, ¿no es cierto?, la ley señala un plazo de 10 días hábiles. 10 días hábiles para interponer el recurso, contado desde la fecha de la notificación de la resolución. A partir que el funcionario, ¿no es cierto?, es notificado de la resolución, que lo califica, a partir de ahí entonces tiene 10 días hábiles para impetrar este recurso de apelación que será conocido por el alcalde. ¿Sí? Artículo 47. Los funcionarios participarán con carácter consultivo en el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de las actividades del establecimiento donde se desempeñan. También es una obligación funcionaria. Tendrá que los funcionarios participar con carácter consultivo. ¿En qué ámbitos? En el diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación
de las actividades del establecimiento donde se desempeñan. O sea, por supuesto, ¿quién puede decir, ¿no es cierto? ¿Quién puede asegurar o dar un diagnóstico de cómo está funcionando la atención primaria, ¿no es cierto? O servicios, etcétera, sino los propios funcionarios. Son los propios funcionarios los que pueden, ¿no es cierto?, a los cuales consultársele respecto de estos ámbitos, ¿sí? Que ellos puedan diagnosticar, ¿no es cierto?, planificar, ejecutar, evaluar precisamente las actividades que se dan, ¿no es cierto?, que se producen en el establecimiento donde cada uno presta sus respectivas funciones, sin lugar a dudas. Estimados alumnos, hemos ya concluido este módulo. Hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que están pendientes, tenemos que profundizar. Los aspectos prácticos los vamos a dejar, ¿no es cierto?, ya para el final, pero aquellas cositas, ¿no es cierto?, que es necesario profundizar, las vamos a ir viendo. Y tenemos que ver también lo que dice relación con el término de, ¿no es cierto?, la relación laboral, que eso es muy importante y lo vamos a analizar causal por causal, ¿sí? Así que ya pronto nos encontraremos entonces en el desarrollo del siguiente módulo. Que estén muy bien.